6, versículo 12. Leviticus 6, verse 12. Levíticos capítulo 6, versículo 12. Bendecimos a todos que se están conectando y se van a conectar. We bless all those that are going to connect and will connect. Todos, nuestra familia, All nuestros our families, hermanos. our friends. What is it? Leviticus 6, 6:12. 12. Levíticos 6, 12. Dice así: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. 12. The fire of the altar shall be kept burning on it, and it shall not go out. The priest shall burn wood on it every morning, and it shall arrange the burnt offering on it, and it shall burn on it the fat of the peace offering. ¿Qué tipo de ofrenda es esto? What type of offering is this? De paz. Of peace. Paz. Peace. Vamos a Primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians, capítulo 5, verse 5, comenzando el versículo 17. starting in verse 17. Primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians capítulo 5, 5, comenzando el versículo 17. starting in verse 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Thessalonians 5:17. Dice así: And it goes like this. orar sin cesar, Pray without ceasing. dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Adonai para con nosotros en Yeshua HaMashiach. Give thanks in all circumstances, for this is the will of Yeshua HaMashiach for you. 19. Verse 19. No apaguéis el espíritu. Do not quench the spirit. ¿Es un consejo o es un mandamiento? Is this Suggestion or is it a commandment? Es un mandamiento. Hay muchos mandamientos en las cartas apostólicas. there's many commandments in the apostolic letters. Muchas. Many. Alguien dijo por ahí que había 1500. Someone said that there was 1500. Amén. Y muchos se quejan de los 613. And many complain of 613, but that's another thing. that's another teaching. No apagues el espíritu. Do not quench the spirit. Versículo 20. Verse 20. No menosprecies las profecías. Do not despise the prophecies. Otro mandamiento. Another commandment. Examinándolo todo, retened lo bueno. But testing everything, hold fast to what is good. Absteneos de toda especie de mal. Abstain from every evil, form of evil. Amén. Amen. Mientras que tome su asiento, While you take your seat, bendiga al Señor. bless the Lord. Bendiga al Señor. Bless the Lord. Shabbat Shalom a cada uno de ustedes otra vez. Shabbat shalom to everyone.
El título del mensaje que le puse en este día, para este día, The message of the title for today. the message of the title for the message. Okay. My mind is trying, that's what I was talking about last night. No apagues el fuego, do not put the fire out. Amen. No apagues el fuego, Do not put the fire out. Amen. Aquí puse una pregunta Here I put a question para comenzar esta palabra. to start this word. Y la pregunta que apunté aquí es, ¿cómo es que las personas miran a la Torah? The question here is, how do people see Torah? ¿Qué es la visión, el modo de mirar a la Torah? What is the vision The of viewpoint of seeing Torah. Amen. ¿Cómo miran personas a la Torah? How do people see Torah? Cuando escuchan la palabra Torah, When they hear the word Torah, es una palabra extraño. it's a strange word. Nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Many of us know it as the Old Testament. So, entonces podemos preguntar para que personas puedan entender, So that we can ask for the people can understand. so that people may understand. ¿Cómo mira uno el Antiguo Testamento? How does one see the Old Testament? ¿Lo mira como algo que necesitamos Do you see it as something we need? o lo miras como algo histórico? Or do you see it in a historical way? ¿Lo miras como algo de Or consejo? do you see it as an advice? ¿Lo miras como un Dios malo que existía en el pasado Or do you see it as a mean God that exists in the past? y ahora ese Dios ha cambiado And now he's a changed God en el Nuevo in the Testamento? New Testament? ¿Cómo es que las personas miran el Antiguo Testamento? How do people see the Old Testament? Y podemos mirar And we can see cuando nosotros leemos en las cartas apostólicas when we read in the apostolic letters, o miramos que se conoce como el Nuevo Testamento, or we see what's known as the New Testament, miramos que todo lo que se habla en el Nuevo Testamento, we see that everything they speak of in the New Testament, la fundación de todas sus enseñanzas the foundation of all their teachings es el Antiguo Testamento. is the Old Testament. Amen. It is the Old Testament. Todas las enseñanzas All the teachings del Nuevo Testamento, of the New Testament, la fundación de esa the enseñanza foundation of that teaching va a ser el Antiguo Testamento. is the Old Testament. Y Dios entrega la habilidad And God gives the ability al hombre to man de escoger, to choose aceptar el Antiguo Testamento to accept the Old Testament o no aceptarlo. or not accept it. Él da esa opción, He does give that option. le da voluntad al hombre. He gives will to man. Pero si uno acepta But if one accepts la voluntad de Dios, the will of God, si uno acepta a Cristo como Salvador, if one accepts Christ as Savior, aquí es donde muchos no han entendido. here's where many have not understood. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, When one accepts Christ as Savior, esa persona ahora entra en un pacto. that person now enters into a Y el covenant. pacto en cual él entra, And the covenant to that person that entra en enters, un pacto they enter into a que covenant ya existe, that already exists, que se encuentra en el Antiguo Testamento, that is found in the New Testament. Old Testament. I'm sorry, Old Testament. El pacto de Dios es Torah. The covenant of God is Torah. Ese es el pacto. That is the covenant. En el libro de Éxodos, In the book of Exodus, cuando Dios entrega la Torah, sus instrucciones a Israel, when God gives his instructions to Israel, ahí donde se está haciendo los votos, that's where the vows are taking place.
Por eso Dios es marido That's why God is a husband. y nosotros somos la novia, And we are the bride. porque somos Israel. Because we are Israel. Dios solamente tiene una novia, God only has one bride, una novia solamente. one bride only. Él no tiene dos novias. He doesn't have two brides. La teología de reemplazo enseña eso, The theology of replacement teaches that que hay dos novias. there's two brides. La novia Israel The bride Israel y otra novia que and, se llama iglesia, and another bride that is called the church. church. Amen. Ok. So entra en un pacto. So we enter into a covenant. Y en ese pacto Dios entrega palabra. And in that covenant, God gives word. Y la palabra que Dios entrega And the word that God gives es por amor hacia nosotros. is for love to us. Amén. La palabra que Dios entrega hacia nosotros The word that God gives to us es por amor hacia is nosotros. for love. It's unto because us. He loves us. Él entrega palabra porque los ama. He gives us word because he loves us. Nada más. Nothing else. Por el amor de Dios, For the love of God, Él entrega instrucciones he gives instructions para nosotros no desviarnos for us to not be led astray de lo que Él es para nosotros. for what he is to us. For what He is for us. Amen. Cuando un padre When a father le entrega instrucciones a un hijo, gives instructions to a son, lo entrega porque existe amor. he gives it because their love exists. Si una persona se encuentra en un momento donde está sufriendo If a person finds themselves in a moment where they're suffering, y una persona, y hay una persona que existe que tiene amor hacia esa persona, and there's a person that has love to that person, le va a dar las instrucciones, la palabra para deshacer ese sufrimiento. we'll give them the instructions to Or the guide word them. to pull them out of that suffering. Amen. Yo como padre, Me as a father, cuando yo miro a mis hijos en un dilema, when I see my children in a dilemma, le doy instrucciones I give them instructions porque hay amor hacia ellos because there's love for para them, que ellos salgan de ese for dilema. them to come out of that dilemma. Cuando Dios mira a su pueblo When God sees his y nos people, mira en nuestros and dilemas, he sees us in our Él dilemma, da instrucciones he gives instructions para nosotros salir de ese for dilema, us to come out para of that reconocer que Él es el buen to pastor recognize that he is the good y nada pastor, faltará. and we will lack nothing. Y Él nos guiará He will guide us a pastos verdes. to green pastures. Por lo tanto, Therefore, la Torá the Torah es la expresión del amor de Dios is the expression to the love of God hacia nosotros. to us. So, Torá So Torah es amor de Dios is love of God hacia nosotros. for us. Amen. Leímos en Levíticos 6:12. We read in Leviticus 6:12. Dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, That the fire in the altar will not burn out. que no se apague. That it will not burn out. Es algo que Dios demanda de nosotros, It's something that God demands of us. que no se apague tu fuego. That our fire not go out. Y Él da la responsabilidad a la persona And he gives the responsibility to the person de cómo mantenerse en fuego. and how to maintain in fire. Dice, cada mañana tú pones leña al fuego. He says every morning you put wood to the fire. Es una responsabilidad de una persona. It's a responsibility of a person. Dios ya hizo la manera que estuviera el fuego. God already made the way for there to be fire. Ahora es de nosotros mantener el fuego. Now it's up to us to maintain Y the le fire. dice al sacerdote, And he tells the priest, tú ponle leña cada mañana, you put wood every morning, cada día. every day. Lo primero que vas a hacer cada día The first
ponerle leña al fuego, is to put wood to the fire a que ya está encendido, that's already lit, para que no se apague. so it will not turn. Y esto es ofrenda de paz. And this is offering of peace, Ofrenda de paz. an offering. El profeta Isaías habla The prophet Isaiah speaks, y él dice, pedid por las sendas antiguas and he says, ask for the old ways, para que tenga paz en tu alma. so it'll bring peace to your soul. La Torah, The Torah, las instrucciones de Dios, the instructions of cuando God, uno comienza a aceptar ellas, when one begins to accept them, va a traer paz hacia nuestras vidas. will bring peace to our lives. So, cada día, So every morning, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es la primera cosa que hacemos cada día? what is the first thing that we do every morning? No conteste. Don't answer. Pero Dios dice, But God says, tienes que ponerle leña al fuego. you have to put the wood to the fire. ¿Y qué es la leña? And what is the wood? ¿Qué es haciendo, poniendo leña? What does it mean to put wood? Poner de nuestra parte, To put on nuestra habilidad, for our part, our ability. lo que es necesario What is necessary para que ese fuego siga so that fire continue ardiendo en nuestras vidas. continue burning in our lives. Vamos a regresar a eso. Let us return back. We will come back to that. En el libro de Tesalonicenses In 1 Thessalonians, dice, no apaguéis el espíritu. it says, do not turn out the spirit. No apagues el espíritu. Do not turn out the spirit. Es la habilidad que nosotros tenemos. It's the ability that we have. Si no tuviéramos la habilidad, no se nos diría. If we didn't have the ability, it wouldn't be told to us. ¿Puede uno apagar el Espíritu Santo? Can one Quench the Spirit? Yes. ¿Y qué es lo siguiente que dice? Que no apaguéis el Espíritu. What is the next thing he says after do not quench the spirit? No menosprecies las profecías. Do not despise the prophecy. ¿Dónde se encuentran las profecías? Where do you find the prophecies? Tell me, mija. En la Torah. In Torah. Si alguien no dice ya no es necesario If someone says that there is no more need para el Antiguo Testamento en nuestras vidas, for the Old Testament in our life, están menospreciando las profecías. they are quenching the prophecies. Is that They are despising the prophecies. Y cuando uno menosprecia las profecías, and when one despises the prophecy, en otras palabras, no es importante para ellos. in other words, it's not important. No tiene valor para ellos. There's no value. Cuando el to them. Antiguo Testamento When the Old Testament ya no tiene valor para nuestras vidas. has no more value for Cuando us, no hay deseo de aprender. when there's no desire to learn, O cuando no aplicamos nada de lo que ya está escrito. when we don't apply what's already written, Estamos apagando el Espíritu we are Santo. quenching the Holy Spirit. Las profecías demuestran, The prophecies demonstrate palabra de Dios, que Él va a cumplir. word of God that He's going to fulfill. Dice, examinándolo todo, retener lo bueno. He says, testing everything and hold fast to what is good. Examinándolo todo. Testing everything. Que quiere decir que no todo es de Dios. It has to say that not everything is of God. Y retener lo bueno. And hold fast to what is good. Y nosotros en esta casa hemos aprendido And us in this house, we have learned
que la palabra de Dios dice that the Word of God says que la Torah that Torah es buena. is good. Y otra vez Pablo recalca aquí, And once again, Paul says here, again, retener lo bueno, he says, hold fast to what is good. retener lo que ya está escrito, Hold on to what's already written. retener las instrucciones de Dios. So hold on to the instructions of God. Y cuando uno se retiene las instrucciones de Dios, And when one holds on to the instructions of God, le está echando leña al fuego que habita en uno. he is placing wood in fire. That's He is in- placing wood in the fire that already exists in us, which is the Holy Spirit. We are not going to quench the Spirit. Nosotros no vamos a despreciar, apagar el Espíritu. Pero nosotros vamos a seguir echándole leña al Espíritu. We're going to continue to put wood in the Spirit. Y eso reteniendo And that is retaining a lo que es bueno. or testing to what is good. Holding on to what is good. Amen. ¿Qué dice versículo 2, 22? What does 22 say? Apártate Abstain de toda especie de mal. from every form of evil. Otra vez aquí sobresale otra vez la palabra mal. Here again, the word Evil comes out. Y muchos no han entendido lo que significa esta palabra. Many don't understand what Many have not understood what this word means. ¿Qué significa el mal? What does evil mean? Cuando Cristo dice, When Christ says, apartaos de mí, set apart from me, hacedores de maldad. doers of lawlessness. ¿Qué significa la palabra maldad? What does the word lawlessness signify? Or evil. No ley, no pacto. No ley, no pacto. Y Pablo aquí otra vez comienza a recalcar And Paul here begins to, en el versículo 22. in verse 22, Él dice, apártate, he says, abstain, stay away, toda cosa de maldad. from every form of evil, Toda cosa que viene que te dice que no es necesaria de la ley. everything that comes against you that says there's no need for the law, Que te dice que no es necesario de la Torah. that there is no need for Torah. Apártate de eso. Uh, Separate yourself from that. Abstain yourself from that. Tenemos que apreciar. We have to receive, we have to know the value de las profecías que existen, of the prophecies that exist. Tenemos que valorar la Torah. We have to value Torah. Porque es lo que va a mantener el fuego encendido en nosotros. Because this was going to maintain the fire in us to continue to be alive. ¿Qué pasa cuando alguien paga la luz? what happens when someone turns out the light? Se convierte en oscuridad. It converts to darkness. Y cuando hay oscuridad, And when there's darkness, no hay visión. there's no vision. Y no solamente afecta a uno, And it doesn't only affect one, pero afecta a todos que se encuentran en ese mismo lugar. but it affects everyone that finds themselves in that place. Por eso, si decimos que somos el remanente, So if we say we're the remnant, ¿de dónde viene la palabra remanente? where does the word remnant come from? Viene de la Torah, It comes from Torah, del Antiguo Testamento. from the Old Testament. Porque Israel es el remanente Because Israel is the en remnant esta tierra. in this earth. Israel es el remanente de Dios. Israel is the remnant of God. La nación escogida por la mano de Dios. The nation chosen by the hand of God. La nación que está en el corazón de Dios. The nation that's in the heart of God. Para demostrarle en un mundo perdido To demonstrate to a lost world que hay un Dios que existe, there is a God that exists, que grande y lleno de misericordia great and full of mercy y gracia, and grace, para derramar sobre los corazones to release over the heart que se encuentran en necesidad. that find themselves in need.
El Espíritu Santo The Holy Spirit representa fuego. represents fire. O el fuego representa el Espíritu Santo. And the fire represents the Holy En el día de Spirit. Pentecostés, hablamos temprano, In the day of Pentecost that we spoke se earlier, miraba fuego sobre de you could ellos. see fire over them. Fuego representa Fire represents el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Ahora la pregunta otra vez. And so now the question again, ¿Cómo miramos nosotros ahora la Torah? how do we now see Torah? ¿Cómo nosotros ahora podemos mirar la Torah? How can we see Torah now? Que Cristo mismo dice, That Christ himself says, son palabras de vida. they're words of life. Tenemos que mirar la palabra de Dios. We need to see the word of God. El amor hablado hacia nuestras vidas, a nuestras almas, And love spoken to our soul de parte de un Dios poderoso. on behalf of a powerful God. ¿Qué es lo que apaga el fuego? What is it that quenches or puts out the fire? Cuando no reconocemos When we don't recognize que la Torah that Torah, nos beneficia a nosotros. it benefits us. Cuando no lo miramos así, When we don't see it that way, estamos apagando el fuego. we are quenching the fire. Y cuando se apaga el fuego, And when the fire turns out, las creencias modernas the modern beliefs comienzan a impactar nuestras vidas, begin to impact our lives, causadas por mentiras. caused by lies. Cuando no aplicamos la palabra de Dios, When we don't apply the word of God, estamos apagando el fuego. we are quenching the fire. Las creencias modernas The modern beliefs, brillan como luz, they shine like light, light, pero no fuego. but not fire. Una vez más, Say that again. las creencias modernas The modern belief, brillan como luz, they shine like light, pero no fuego. but not fire. Cuando uno prende los focos, When one turns on the light bulbs, los bombillos, ¿verdad? Así no se dice también. The light bulbs. Ese bombillo, ese foco, that light bulb no es respetado. It's not respected por los insectos. by the insects. That's true. Un foco no es respetado por los insectos. The light bulb is not respected by the bugs. Aunque esté alumbrado, Even though it's lit, todavía existe insectos. insects still exist around it. Mi hija nos prende la luz My daughter turns on the light cuando ella sabe que vamos a llegar a la casa de ellos en la noche. when we're going to get there at night. Pero me avisa, ya cuando llegues, avísame para apagar la luz. She says, right before you get there, let me know so I can turn off the light. Porque para que no se meten los insectos a mi So casa. the insects don't come into my house. Los insectos. The insects. ¿Qué son los insectos de nuestras vidas? What are the insects of our life? Son cosas que lastiman They're things nuestro crecimiento. they're things that hurt our growth. Wow. Que controlan nuestros sentimientos. That control our feelings. Traen distracción. They bring distraction. Come on. Entonces, si hay distracción, So then if there's distraction, quiere decir que no haya atención. that means that there's no attention. Y si no hay atención, And if there's no attention, entonces no hay recibimiento. then there's no receiving. Y si no está recibiendo, If you're not receiving, ¿qué puedes aplicar? what can you apply? Y si no hay nada que aplicar,
And if there's nothing to apply, estás vacío. you're empty. Y si está vacío, And if we're empty, algo más toma lugar. something else takes place. O simplemente porque hay luz, Simply because there's light no quiere decir que hay fuego. doesn't mean that there's fire. Amen. That's right. Un foco, A light bulb, cuando viene la tormenta, when the storm comes, impacta la fundación que da luz a ese foco. And it impacts the circuit of what gives light to that bulb. Se termina la luz. yeah, The light is out. Pero el fuego but the fire, no es determinado por las it's tormentas. not determined by the storms. Es determinado a quien le echa leña. It's determined on who is placing the fire. So puede haber una tormenta So there can be a storm y todavía ver fuego. and still be fire. So la antorcha So the torch es lo que nosotros tenemos que tener. is what we need to have. Y la torcha And the torch representa la Torah, represents Torah, la palabra de Dios. the word of God. Por eso el salmista David dice, That's why the psalmist David says, lámpara, tu lamp, palabra es lámpara a mis pies, your word is lamp to my feet, que alumbra mi camino. that light up my path. Que mientras tú caminas con una torcha, While you walk with a torch, los insectos respetan a esa luz. the insects respect that light. Ellos no se acercan a esa They don't luz. draw near to that light. Al contrario, On the contrary, se alejan de esa luz. they are, Drawn away from that fire, from that light. amen. So quieres deshacer insectos de tu vida, de nuestras familias. So you want to do away with insects in our lives, in our families? Hay que deshacer de la luz del foco, We need to do away with the light bulb, las creencias modernas the modern belief, y aceptar lo que Dios ya ha declarado, and accept what God has already que es la done. torcha de su palabra, It is the torch of His el word, fuego de su the espíritu, fire of His Spirit, que deshace todo insecto, that does away with toda all distracción, insects, with all distraction, todo aquello que me impide everything that hinders de us yo recibir lo que Dios tiene para mí. for us to receive what God has for us. Hay que mantener el fuego. We need to maintain the fire. Y para mantener el fuego And to maintain the hay que fire, aplicar la palabra de we Dios. have to apply the word Y hay of que God. creer en toda la palabra de Dios. We have to believe in all the No word of God. solamente parte de la palabra de Not only Dios. part of the word of No God. simplemente decir esto para mí y esto no. Not only say this for me, but that not. No permites que el fuego se apague. Do not allow the fire to be quenched. Tenemos que mirar la Torah We need to see the Torah como una necesidad. like a need. ¿Qué prefieres tú? What do you prefer? ¿Qué preferimos? What do we prefer? ¿Una casa llena de insectos, A house full of insects, aún teniendo luz, even having light, teniendo los focos, having the light bulbs, o deshacer los insectos or to do away with the porque insects tenemos la torcha? because we have the torch? Yo prefiero la torcha I prefer the torch que un foco. than a light bulb. Y ahí donde muchos dicen, And that's where many say, eso es para los antiguos. that's for the old way. Hay cosas modernas que sí benefician y los ayudan There's modern things that do benefit us en help and us, help us, pero han hecho tanto daño but they have done so much damage en hacer a la humanidad más flojos, in making humanity weak lazy. and lazy.
como la tormenta puede afectar el foco, Like the storm can affect the light bulb. así la tormenta puede afectar la revelación o el conocimiento que recibimos. In the same manner, a storm can affect the revelation or the knowledge that we receive. Si uno aprende matemáticas, If one learns mathematics, y sabe cómo hacer cosas o traer soluciones a problemas, and they know how to bring solution to the problems, viene la tormenta the storm comes y él todavía puede seguir hacia and adelante. he can continue to go forward. Pero una persona But a person que solamente está acostumbrado is only used de ir a una plataforma to go to a platform y nomás ponele ahí, necesito ayuda en este problema, and put, I need problem with this. I need answer to this problem. si se acaba el wifi, If Wi-Fi is done away with, no hay avance en esa persona. wow. There is no advancement in that person. Pero otra persona que aplica lo que aprende, But another person that applies what they learn, Wi-Fi o no Wi-Fi, seeing Wi-Fi, ellos siguen hacia adelante. they continue Ellos forward. siguen pudiendo a instruir y aprender. Amén. They continue to instruct and learn. No permites que se apague el fuego. Do not allow the fire to be quenched. ¿Qué son cosas que hacemos para que no se apague el fuego? What are things that we do so that the fire is not quenched? La primera cosa que está escrito, que escribe, una de las cosas que escribe Pablo, One of the things that Paul writes oración. is prayer. Oración es comunicación. Prayer is communication. Comparto esto otra vez. I share this once again. Cuando Dios permitió yo estar en el servicio, When God allowed me to be in servant, the military, la cosa principal que el enemigo va a atacar en una batalla, en una guerra, the principal attack that the enemy is going to do in a war, the main thing that the enemy will attack in a moment of battle or war is one thing. The first thing they're going to go after is very key to them. La primera cosa que ellos van a atacar es muy clave para ellos. ¿Qué piensa usted que es eso? What do you think that is? Communication, comunicación. El enemigo siempre va a atacar la comunicación. the enemy will always attack the communication. Va a bombardear donde hay comunicación. He's going to bombard where there's communication. Porque si no hay comunicación, Because if there's no communication, no hay estrategia. there's no strategy. So, el enemigo va a atacar nuestra oración. So the enemy's going to attack our prayer. Porque ahí donde recibimos estrategias, Because that's where we receive strategy. ahí donde recibimos palabras del general de generales, el rey de reyes, el buen pastor, para yo sobrepasar la guerra que estoy enfrentando, so that I can overcome the battle and the war that I'm facing. Hay que mantener ese fuego. We need to maintain that fire. ¿Qué le dice a Dios cuando Él habla con Josué? What does God say when he's speaking to Joshua? Cuando existe temor en la vida de Josué, When there's fear in the life of Joshua, hay oración there's prayer y también hay meditación. and there's also meditation. Cuando no estás en oración, When you're not in prayer, tiene que haber meditación. there has to be meditation. ¿Qué fue lo que tú escuchaste en la oración? What was it that you heard in prayer? Que eso tienes que meditar ahora, That is what you need to meditate on cuando now. estás enfrentando When you're going through la guerra y la batalla. the battle and the war. Medita en esta palabra. Meditate on this word. Medita en la Torah. Meditate on Torah. Medita lo que está escrito. Meditate on what is written. No te desvíes a la izquierda o a la Do derecha, not be way to the left or to the right, pero permanezca but y maintain, tendrás éxito. and you will have success. Otra cosa que Dios pide de nosotros, Another thing that God asks of us, adoración. worship.
Pero adoración but worship que está en su corazón. that is in his heart. No adoración de acuerdo al hombre, Not worship according to man, pero adoración de acuerdo a lo que él pide. but worship according to what he asks. Semanas atrás le pregunté a una hermana, Last week, a couple weeks back, I asked a sister, si tu esposo te dice, a mí no me gusta el pastel chocolate, if your husband doesn't like chocolate cake, ¿tú le vas a cocer un pastel de are chocolate? you gonna bake him a chocolate cake? No, porque tu esposo ya te ha indicado que eso no le gusta. No, because your husband already indicated he didn't like it. Igual como Dios. Just like God. Dios ya indicó como Él quiere su adoración. God has already indicated how he wants his worship. Él recibe adoración He receives worship que está en espíritu that is in spirit y en verdad. and in truth. No guiados por emociones, Not guided by emotion, pero guiados por el Espíritu. but guided by the El Spirit, Espíritu the Santo. Holy Spirit. Cuando una adoración es guiado When a worship is guided por la fe que nosotros tenemos en Dios, by the faith that we have in a God, pesar de lo que enfrentamos, and regardless of what we come, todavía sale una a adoración. worship still comes out. Pero si la adoración es basada en las emociones, But if worship is based on emotion, no en espíritu, and not in spirit, cuando vienen los problemas, when the problems come, se acaba la the adoración. worship ends. Por eso Dios dice, una adoración en That's espíritu, why God says a worship in spirit, creyendo en la palabra. believing in the word, Eso es teniendo fe. it's having faith. Una adoración en fe. A worship in faith, De que está escrito. that what is written, Eso es una adoración en espíritu. that is a worship in spirit and in truth, Y la verdad, and the truth. pues sabemos que la palabra de Dios es verdad. And we know that the word of God is true. ¿Qué más apaga el fuego? What else quenches the fire? Y voy más rápido ya porque el tiempo avanza. And I'm going quickly because time is ¿Qué advanced. más apaga el fuego? What else quenches the fire? Desobediencia en nuestras vidas. Disobedience in our lives. Efesios 4, Ephesians 4. vamos al versículo 29 al 31. Efesios 4, versículo 29 al 31. 20 Verse 29 through 31. Amen. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31. Hay personas que no creen en liberación, There's people that don't believe in deliverance. pero aquí Pablo le está hablando a creyentes But here Paul is speaking to believers. y le está diciendo a los creyentes, And he's telling the believers necesitan liberación. they need deliverance. Vamos a leerlo. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena palabra, la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Let no corrupt talk come out of your mouth, but only such as good for building up, as fits on the occasions, that it may give grace to those who hear. La buena palabra es la palabra de Dios. The The good word is the word of God. Y es la palabra de Dios que entrega gracia a los oyentes. And it is the word of God that gives grace to those who hear. Versículo 30. Verse 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Adonai, And do not grieve the Holy Spirit of Adonai, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. by whom you were sealed for the day of redemption. Otra vez. No contristéis el Espíritu Santo de Adonai, Do not grieve the Holy Spirit of Adonai, con cual fuisteis sellados por el día de la redención. by whom you were sealed in the day of redemption. 31. 31. Quítese Let all de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Let all bitterness, wrath, anger, and clamor, and slander be put away from you, along with all malice.
Diga conmigo liberación. Say with me, deliverance. Toda esa lista en 31 All that list right there in verse 31, todavía existía en la vida de un creyente. it still existed in a life of a believer, Sellados con el Espíritu Santo. sealed with the Holy Spirit. O no me digan que no. Or don't tell me no. Que Dios nos ayude. That God helps us, Y tenemos la habilidad. and we have the ability Si está escrito, that if it's written, todo lo podemos en Cristo we can all do things through Christ que nos fortalece. that strengthen us. Y yo puedo deshacer And I can do away toda amargura, all bitterness, todo enojo, all wrath, toda malicia. all anger, Porque todo eso because all of that, apaga el fuego del Espíritu Santo. it quenches the Holy Spirit. Y es algo muy claro que dice aquí. And it's something clear that he says here. Santo. Holy. Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy. Es un Dios de gracia. He's a God of grace. Pero todavía sigue siendo santo. But he continues to be holy. Y sin santidad And without holiness, nadie mirará al Padre. no one will see the Father. Santidad es necesario. Holiness is necessary. Y la palabra de Dios And the Word of God, nos dirige it leads us a cómo comportarlos. in how to be. Nos indica It indicates cuando us no estamos en santidad. when we're not in holiness. Nos indica It indicates cómo caminar en santidad. how to walk in holiness. Por lo tanto, Therefore, no menosprecies, do not quit. despise las profecías. Do not despise the prophecy. No apagues el fuego. Do not Put out the fire. Mantén la torcha. maintain the torch. Mantén la Torah. Mantén la palabra de Dios. Maintain the Word of God. Con eso va a haber liberación. With that, there will be deliverance. Porque es la palabra de Dios Because it's the Word of God que está escrito, that is written. que nos indica quién somos nosotros. That it indicates who we are. Que ahora yo soy parte del pueblo de Israel. That now I am part of the kingdom or The nation of Israel. Que yo tengo un rey. That I have a king. Yo tengo un pastor. I have a pastor. Yo tengo un Mesías. I have a Messiah. Yo tengo un Salvador. I have a Savior. Soy sellado por Él. I am sealed Por by lo him. tanto, Therefore, tengo la autoridad I ahora have the authority como now hijo de as Dios son of para God decirle to tell a ese espíritu de enojo, a ese espíritu de amargura, a ese espíritu de gritaría, fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera de mi Get familia, out of my family en el nombre de in Yeshua. the name of Yeshua. El fuego se irá. The fire will No voy a continue. apagar el fuego. I'm not going to shut out the fire. No voy a seguir poniendo leña. I'm going to continue to place fire, wood in the fire. La Torah The Torah, es prueba it's proof que Dios nos ama, that God loves us, a pesar regardless que muchos lo rechazan. that many reject it. Desánimo también apaga el fuego. Discouragement also puts out the fire. Segunda de Timoteo 1, 2 Timothy 1, 6 al 9, 6, 1. 6 through 9. Segunda de Timoteo 1, 2 Timothy 1, 6 al 9. 6 to 9. O al 7. Vamos al 7. Let us go to 7. Con esto voy a terminar. And with this I will end. Mantén el fuego. Maintain the fire. Pablo escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo. Paul writing to his spiritual son, Timothy. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Adonai que está en ti
por la imposición de mis manos. Are you on 7? 2 Timothy chapter 1, verse 6. Verse 6. For this reason, I remind you to fan the flame, the gift of God Adonai, which is in you through the laying on the hands. So Pablo le está trayendo a memoria So Paul is bringing to memory lo mismo que yo hago el día de hoy, the same thing that I am doing today, trayendo un mensaje, bringing a message, una palabra, a word, que a pesar de todo lo que enfrentamos, that regardless of what we go through, hay que seguir con ese fuego, we have to continue with that fire, la palabra de Dios. the word of God, Que sí va a haber costumbres modernos that there will be modern beliefs que que nos golpean cada día. that they strike us every day They pound us each day. Y nos hace dudar and it makes us doubt si estamos en la verdad. if we are in the truth. Y Pablo, And Paul, mira siente él puede percibir, he can perceive porque Pablo se encuentra en la cárcel, because Paul finds himself in the jail cell. pero cuando lee la carta de su hijo But when he reads the letter of his son y le escribe en regreso and he returns a letter y le dice, and he tells him, avive el fuego, revive the fire, el don de Adonai, the gift the of, gift of Adonai, the gift. Ooh, amen. I don't have to work for it, he gives it to me. No tengo que trabajar por ella, Dios los entrega. Pero depende de But nosotros it depends on de us recibirlo y to mantenerlo. receive it and maintain it. Mira lo que dice el versículo 7. Look what verse 7 says. Es casi lo mismo It's almost the same de lo que Dios le dice a Josué. as what God tells Joshua. Porque no nos ha dado Adonai espíritu de cobardía, For God has not given us a spirit of timidity, sino de poder, but of power de amor and love y de dominio. and self-discipline. La Torá The Torah, nos entrega it gives us el poder para reprender, the power to rebuke, el poder para amar the power to love, y el poder para tener control. and the power to have control. Mantén la antorcha. Maintain the torch. No tengas temor de representar la torcha. Do not have fear of representing the torch. Somos pocos, We are few, pero sinceros. but Sincere. Somos los escogidos. We are the chosen. Mantén el fuego. Maintain the fire. Está en el corazón de Dios It's in the heart of God de que tú sigas en el fuego. that you continue in the Que fire. nosotros avivemos el fuego. That we revive the fire. Síguele poniendo leña. Continue to place wood in the fire. Pablo Paul estaba echándole leña al fuego was putting wood in the fire para que los habitantes pudieran calentarse. so that inhabitants were warm, Y había una tormenta and there was a storm, y salió una víbora and a serpent came out y lo mordió and it bit him. y él se lo sacudió He shook it off y siguió poniendo and leña. he continued to put fire Porque hay una importancia, because there's an importance, significado, significant, que el fuego siga that the ardiendo. fire continue burning. Mantén el fuego. Maintain your fire. Bendecimos a todos que escucharon. We bless all those that Es nuestro anhelo de que haya crecimiento en sus vidas it's our desire that there's growth in your y life que esta palabra and that this word dé su fruto en sus vidas gives its fruit in your life. a 30, 70 y a 100%. Amén. Shabbat Shalom, bendiciones.